Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en nuestro servicio online. Hoy día vamos a comenzar una nueva serie que se llama Activados y vamos a estar hablando del Espíritu Santo y los dones. Y esperemos que estén motivados y activados para servir durante esta nueva serie. Y también les queremos dejar saber dos eventos que va a venir. En noviembre 5 y 6 tenemos nuestra conferencia que se llama Mi Gente. Va a ser espectacular, no se olviden de comprarse sus entradas. Y también les queremos dejar saber que tenemos una noche de alabanza septiembre 30 en Pinecrest. No se olviden de bajar nuestra aplicación si quieren más información de nuestros eventos. Y también le queremos invitar en persona a nuestro servicio. A las 11:30 tenemos un servicio en español y a las 10 tenemos un servicio en inglés. Esperemos que lo veamos muy pronto. Y eso es todo por hoy. Vamos a comenzar con nuestro servicio. En el día de hoy estaré abordando el tema de la llenura del Espíritu Santo en la vida de nosotros los cristianos. El título para hoy es Activados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, mi sermón no será una exposición siguiendo un solo texto de manera expositiva, sino que será más bien un sermón temático, donde estaré buscando diferentes textos acerca de lo que la Biblia dice acerca de este tema. La semana pasada, cuando iniciamos esta nueva serie acerca del Espíritu Santo, dijimos que Jesús es nuestro ejemplo para ejercer el ministerio cristiano, ya que Él fue ungido, que Él fue guiado, activado por el Espíritu Santo para hacer todo aquello que el Padre le encomendó hacer. Dijimos cómo la vida de Jesús fue realmente movida, guiada por el Espíritu Santo para servir. Quiero recordarles que el ministerio público de Jesús comenzó con el bautismo de Juan el Bautista, donde el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y cómo la Biblia registra o clasifica que la vida de Jesús fue permanentemente guiada por el poder del Espíritu Santo. Es el apóstol Pedro, dirigiéndose al centurión Cornelio, que le dice lo siguiente en Hechos 10, 37 y 38. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea. Después del bautismo que predicó Juan, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ya que la vida cristiana se define como Cristo viviendo en y a través de nosotros, mediante el poder del Espíritu Santo, entonces es muy importante que cada uno de nosotros sepamos con claridad qué es ser llenos del Espíritu Santo. Además, hay una orden que en la Biblia se nos da a todos los cristianos, no una sugerencia, sino una orden de ser llenos y controlados por el Espíritu Santo. Es el apóstol Pablo escribiéndole a los cristianos de Éfeso en la carta a los Efesios, donde aparece esta orden. Así que voy a leer en el capítulo número 5, los versículos 15 al 20. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu,
Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que necesitamos saber qué significa ser llenos del Espíritu Santo y cómo podemos ser llenos. Debo reconocer que para darle forma a mi sermón, me ha sido de gran ayuda un artículo publicado por el pastor John MacArthur, como también un artículo del pastor Sugel Michelin y algún comentario o alguna frase dicha por el pastor Miguel Núñez. Mi primer punto para este sermón es: ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Yo considero que varios cristianos, de manera equivocada, cuando abordan este tema, comienzan a pedir que el Espíritu Santo venga a ellos en unas manifestaciones especiales. Repito, lo hacen de manera equivocada. Lo están haciendo motivados por lo que está descrito en pasajes como Hechos 2, donde se habla del día del Pentecostés, el descenso, el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu que había sido prometido por Cristo a sus discípulos, donde se dieron manifestaciones muy especiales como hablar y orar en diferentes idiomas por parte de los discípulos de Jesús, y donde los no creyentes que estaban allí escucharon ese mensaje, cada uno en su propio idioma. Es innegable que este evento sucedió tal como está narrado en la Biblia, y tuvo el propósito de dar inicio a la era de la iglesia cristiana como testigos de Cristo, una vez que el Señor Jesús había abandonado este mundo de manera física para permanecer espiritualmente en cada uno de los creyentes por medio del Espíritu Santo que Él mismo estaba derramando y dando en ese día. Este evento sucedió para dar a conocer que el mensaje del Evangelio debía ser predicado a cada tribu, cada etnia o nación, con el propósito de que fuera comunicado en el propio idioma de cada nación. Sucedió para comenzar a darle cumplimiento al mandato de Mateo 28, el de ir y hacer discípulos de entre todas las naciones. Sucedió para seguir la estrategia diseñada por Jesús en Hechos 1, de testificar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Digo que muchos creyentes equivocadamente esperan que la llenura del Espíritu Santo en sus vidas tenga las mismas manifestaciones que se dieron en el día de Pentecostés, sin darse cuenta que están entrando en contradicción con lo enseñado por el apóstol Pablo más adelante en la primera carta a los Corintios, donde claramente el apóstol Pablo nos dice tres cosas bien sencillas, pero bien importantes. Él no estaba esperando que todos los cristianos tuvieran los mismos dones dados por el Espíritu, sino diferentes dones. No estaba esperando que todos los creyentes, guiados por el Espíritu Santo, hablaran en otros idiomas, no todos. Pero sí estaba afirmando que todo creyente verdadero había sido bautizado en un solo espíritu, y espíritu con mayúscula, en el Espíritu de Dios. Leo rápidamente 3 textos de 1 Corintios 12. Versículo 7. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. O sea, son manifestaciones diferentes. Los versículos 29 al 30. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Obviamente, de acuerdo al contexto, la respuesta es no. Hay diferencia de operaciones y diferencia de ministerios. Y en el versículo 13 dice: todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo,
ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De acuerdo a esto, entonces, si eres un verdadero creyente, si eres un verdadero cristiano, no tienes que pedir que el Espíritu venga a ti para que luego te llene, porque ya posees al Espíritu Santo. No dejes que nadie te diga que lo que pasa es que tú no tienes al Espíritu Santo. No, lo que sucede es que posiblemente, aunque eres un verdadero cristiano, no estás siendo lleno permanentemente del Espíritu Santo. Tener al Espíritu Santo no significa que estás siendo lleno. Lo que necesitas entonces es ser guiado. Es que la presencia del Espíritu Santo se convierta en un poder dominante en tu vida. Ahora, no hay ningún mérito ni ninguna condición que debas cumplir para hacerte merecedor de que el Espíritu venga a morar en ti, excepto creer en Cristo. Todos los que creemos en Cristo disfrutamos de esta bendición, de la presencia del Espíritu Santo. Lo dice Juan 7, de los versículos 37 al 39. Todo verdadero creyente ya tiene el Espíritu Santo en sí. Esto está bien claro en las palabras de Pablo en Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si no tienes al Espíritu, no eres cristiano, no has nacido de nuevo. No se ha dado en ti la conversión espiritual, que es un acto de gracia soberana de Dios. Entonces no eres cristiano, y ahí tendrías que inicialmente venir a la fe conforme al llamado del Evangelio. Pero si ya eres cristiano, la Biblia asegura que ya tienes al Espíritu Santo morando en ti. Ser lleno del Espíritu Santo significa ser controlado, ser guiado por el Espíritu de Dios. La palabra en el original griego, en Efesios 5:18, donde está la orden de ser llenos, es pleró. Y el diccionario Strong de palabras griegas del Nuevo Testamento dice que significa hacer repleto. Es decir, literalmente atiborrar. La imagen es como ver una red llena de peces. Rellenar un hueco, nos dice. O figuradamente, esta palabra lo que significa es difundir y proveer influencia. Déjame explicártelo así. En los relatos del Nuevo Testamento, con frecuencia podemos leer acerca de alguien que fue lleno de enojo, que estaba lleno de temor, lleno de asombro, lleno de maravilla. Lo que eso significa básicamente es que estaba bajo una influencia dominante. El Espíritu Santo no tan solamente es una fuerza impersonal. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es una relación de persona a persona, pero Él puede guiarnos, influenciarnos, dirigirnos como una influencia dominante. MacArthur dice que otro uso que llama mucho la atención de este término pleró, que se traduce al español como lleno, es cuando estamos hablando, haciendo referencia al viento que llena las velas que mueven a un barco. Cuando estás influenciado por el Espíritu Santo, Él se convierte en la fuerza que te mueve. Así que ser lleno del Espíritu Santo es permitir que Él domine tu vida y te guíe en la dirección que Dios quiere que vayas. Para comprender un poco más qué significa esto de la llenura, es importante observar con más detalle la similitud y la diferencia, el contraste que hay en Efesios 5:18. Déjame volverlo a leer. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. En un aspecto,
Pablo está tácitamente estableciendo una comparación, una especie de similitud. Nos está diciendo que el Espíritu Santo debería llenar e influenciar todo nuestro ser, nuestros pensamientos, actitudes, sentimientos, acciones. Así como ocurre cuando una persona ha tomado demasiado licor y el licor comienza a influenciar, a dominar su pensamiento, sus actitudes, sus sentimientos y su voluntad. Nos está diciendo que la llenura del Espíritu es hacer de que el Espíritu de Dios se convierta dentro de nosotros en esa influencia dominante. Pero al mismo tiempo nos está diciendo que hay una diferencia enorme, astronómica, entre ser lleno de licor o ser lleno por el Espíritu Santo de Dios. Nos está diciendo que el resultado de ambas influencias es totalmente distinto. Por eso usó las palabras al contrario. Nos dijo que ser lleno de licor es ir hacia el desenfreno, es la pérdida del control. Pero cuando él usa las palabras al contrario, nos está dando a entender que el resultado de la llenura del Espíritu Santo es lo opuesto. Entonces es control, es dominio propio. La influencia del licor hace que nuestras facultades, nuestras cualidades, nuestras habilidades, nuestra manera de ser no pueda ser bien canalizada, no pueda ser dirigida de la mejor forma, sino que haya una especie de pérdida de límites, nos desboquemos y los resultados sean negativos. Sería como una especie de influencia, de fuerza sin control. En cambio, la influencia por la llenura del Espíritu de Dios es una fuerza que nos da más arrojo, pero bien canalizada. Es una fuerza que nos dirige, pero manteniendo el dominio propio, manteniendo el autocontrol. La Biblia es bien clara al decirnos cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo. Si vemos cuál es el fruto que el Espíritu Santo produce en la vida de los creyentes, podemos comprender mejor este concepto. Justamente, Pablo está contrastando en el pasaje que voy a leer a continuación, que el resultado que produce estar lleno de nuestra propia naturaleza pecaminosa o estar lleno del Espíritu Santo, que eso trae un fruto a nuestra vida. Dice Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. El fruto del Espíritu se refiere directamente a un carácter moldeado por el carácter de Dios. Un carácter que expresa características de piedad, de bondad. Un carácter que expresa características de dominio propio. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de Cristo, de su carácter. Desde el momento en que nacimos espiritualmente y que fuimos bautizados en el Espíritu, identificados con Él, unidos a Él, el Espíritu Santo ha estado trabajando en nuestra vida para transformarnos y hacernos de acuerdo a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo. Romanos 8, 29 dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en el contexto inmediato está hablando de que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad y Él sabe cómo interceder por nosotros. El fruto del Espíritu Santo nos hace más similares a Cristo. Ser llenos del Espíritu Santo produce el fruto y eso nos hace más similares a Cristo.
quiero dar una palabra de advertencia. Se ha ido popularizando hacia el interior de muchas iglesias de que la llenura del Espíritu Santo es una especie de manifestación en descontrol, una especie de trance donde las personas pierden el control de sí mismas y dan riendas sueltas a sus emociones en una serie de comportamientos bastante extraños. Algo así más o menos como una manipulación emocional y una histeria colectiva. Pero es justamente lo contrario a lo que enseña la Biblia. Porque la llenura del Espíritu Santo, más que una experiencia emocional momentánea, es una vida de fruto en el carácter. Carácter de amor, de bondad, de paz. Yo llamaría carácter divino de Jesús viviendo en y a través de nosotros, en una vida de servicio, donde la presentación del Evangelio se convierte en un modo de vida. Lo vemos en la vida de Esteban, quien fue escogido como diácono en la iglesia del primer siglo en Jerusalén. Hechos 6, versículos 3 y 5. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad, la responsabilidad de diáconos, de servir, de ayudar. Esta propuesta agradó a la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. No nos habla de ninguna experiencia emocional en descontrol, ningún trance, pero nos habla de muchas características de un carácter similar al de Cristo, un carácter maduro. Se mencionan características de un carácter que está siendo controlado y vemos que tenía un propósito. Hacia el final del capítulo 6 y en el capítulo 7 de Hechos lo vemos predicando con arrojo, con valor, el mensaje del Evangelio. Lo mismo pasó con Felipe, otro de los diáconos escogidos en la iglesia de Jerusalén, quien fue guiado por el poder del Espíritu Santo en Hechos 8:4 y a partir del versículo 26 para predicar el mensaje del Evangelio, para estar dispuesto a servir a Dios como Dios quisiera usarlo. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Ya dije que si somos verdaderos cristianos, ya tenemos la presencia del Espíritu morando en nosotros, porque Él ha venido a hacer de nosotros el templo, el lugar de su morada, como lo dice 1 Corintios 6, 19 y 20. Dijimos que no se debió, la presencia del Espíritu Santo no se debió a un mérito alguno, no se debió a que nosotros nos ganamos ese derecho, sino a una obra soberana de gracia de Dios, quien nos hizo nacer espiritualmente de nuevo y nos llevó voluntariamente a colocar nuestra fe en Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Pero cuando observamos de nuevo la orden que se nos da ya como cristianos en Efesios 5:18 para ser llenos del Espíritu Santo, yo observo que aquí hay una participación mayor, hay una mayor responsabilidad de cada uno de nosotros. Hay un querer, hay una decisión a tomar, hay una disposición a tener, hay un pensar y hay un considerar. Al ser una orden, entonces hay dos opciones en cuanto a su resultado: que la obedezcamos o que la ignoremos y la desobedezcamos. Lo que pensemos, lo que consideremos, lo que anhelemos tendrá un efecto directo sobre esta orden que se nos ha dado a todos los creyentes en Efesios 5:18. Hay una decisión que deberíamos estar tomando. Hay un anhelo que deberíamos cultivar y es querer ser llenos y guiados de una manera dominante por el Espíritu Santo.
y no querer ser llenos de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Así como alguien puede decidir emborracharse y ser controlado por el licor, o alguien puede decidir no emborracharse y no dejarse dominar por el licor, o no dejarse dominar por la ira, o no dejarse dominar por la venganza. Debemos tomar esta decisión de permitir la llenura del Espíritu Santo. No podemos producirla. No está en nosotros producir la llenura del Espíritu Santo, pero nuestra responsabilidad está en permitir que suceda, porque la tercera persona de la Trinidad ya está morando en nosotros y es voluntad de Dios que el Espíritu Santo nos guíe. Es voluntad de Dios de que seamos influenciados y dominados por el Espíritu Santo y no le demos rienda suelta a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17, justamente viene contrastando lo que pasa con una persona llena por su propia naturaleza pecaminosa o una persona llena por el fruto del Espíritu Santo. Y Pablo nos dice, a partir del versículo 16, por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu, y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. ¿Con qué estás alimentando prioritariamente tu mente? ¿Qué material estás usando para darle forma a tus razonamientos, a tus pensamientos, a tus actitudes, a tus sentimientos y en última instancia a tus decisiones? Déjame mirar la orden una vez más y hacer una traducción literal del griego al español, pero una traducción literal que sería de la siguiente manera: y no estén siendo emborrachados a vino, en el cual está haciendo disolución, más bien estén siendo llenados. Ponen mucha atención a esta última parte: estén siendo llenados a plenitud en espíritu. Debemos notar que la forma como en el original griego está dada esta orden de ser llenos del Espíritu demanda una decisión y una acción constante. En el original griego la idea es permitir la llenura del Espíritu Santo, permitir que suceda, pero no como algo que sucede una sola vez y para siempre, sino como algo continuo, permanente, constante, algo que necesita ser constantemente renovado. Por eso la traducción dice literalmente: estén siendo llenados. Es una decisión a tomar cada día, cada momento. La pregunta sigue siendo ¿cómo? Conociendo y entendiendo y obedeciendo lo que dice la palabra de Dios, llenando nuestra mente con la palabra de Dios. Conocer la voluntad de Dios es indispensable, y para ello es necesario leer y estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Pudieras estarte haciendo esta pregunta: ¿por qué he saltado? ¿Por qué he conectado la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, con ser llenos del Espíritu Santo? Observa lo que dicen los siguientes textos: Colosenses 1, 9 y 10. Esta es la oración del apóstol Pablo. Pedimos a Dios que los llene de conocimiento para entender su voluntad y que les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual, para que así vivan de una manera que dé honra al Señor y para que le agraden en todo, y que crezcan
en el conocimiento de Dios. Hace mucho énfasis. Ora por esto, conocimiento, entendimiento de la voluntad de Dios para poder honrar a Dios. Pero también dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. El pastor Sugel en su artículo hace notar que el resultado de hacer morar la palabra de Dios en abundancia en nuestra mente es el mismo resultado que se da de la llenura del Espíritu Santo. Bien curioso eso. Por eso hice esta conexión. Ser lleno del Espíritu Santo implica, demanda conocer la palabra de Dios, ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Lo que el pastor Sugel nos está diciendo es que el mismo resultado que se da en Colosenses 3 por hacer morar la palabra de Dios en abundancia en nuestra mente, en nuestra vida, es el mismo resultado que se da de la llenura del Espíritu Santo en Efesios 5. Ser lleno constantemente, permanentemente del Espíritu está íntimamente ligado con nuestro aprendizaje intelectual. En la medida que la palabra de Dios enseña a nuestra mente y forma nuestro pensamiento. Es una decisión de cada día, pues todos podemos tomar decisiones con nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir que entristezcan al Espíritu de Dios. Lo dice Efesios 4:30. Con nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, de decidir, podemos hacer que el Espíritu Santo se apague, según 1 Tesalonicenses 5:19. Así que ser llenos del Espíritu Santo es una decisión de fe en lo que la Biblia dice, y es una decisión de obediencia en lo que dice la Biblia. Esta es una decisión de fe basado en el conocimiento, no en una experiencia emocional. Es una decisión de fe basada en el conocimiento, en la instrucción de la palabra de Dios, basado en el conocimiento de quién es Dios y cuál es la voluntad de Dios. Por eso te invito a que ores en una actitud de meditación con la palabra de Dios, en una actitud de oración permanente, que le pidas al Señor que haga de ti una persona llena, guiada, predominantemente dominada por el poder del Espíritu Santo. Que el conocimiento de las verdades bíblicas llenen tu mente y llenen tu actitud. Haz de esto una constante en tu vida. Permanentemente y con mucha frecuencia, pregúntate si estás siendo guiado por el Espíritu de Dios o por tu propia naturaleza pecaminosa. Pregúntate con frecuencia quién está gobernando tus pensamientos, tus actitudes, tus sentimientos, tus palabras. ¿Quién está gobernando tu vida? ¿Tú mismo o Dios en el poder y en la presencia del Espíritu Santo? Es evidente que para este propósito necesitamos una actitud permanente de oración y tiempos específicos, especiales de oración. Necesitamos ser sensibles y confesar nuestro pecado y apartarnos de ellos. Una actitud de meditación en la palabra de Dios, como tiempos específicos, especiales con la palabra de Dios. Una actitud de querer obedecer la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios. Que Dios coloque en cada uno de nosotros un anhelo ferviente y creciente de querer vivir activados, llenos, guiados por el poder del Espíritu Santo, porque es la única manera de poder honrar a Dios y es la única manera de poder mantenernos en comunión con Él y ser usados para su honra y su gloria. Ora conmigo de todo corazón. Padre, gracias por este regalo tan enorme, tan inmerecido que nos has dado al habernos hecho tus hijos, habernos dado la presencia de tu Santo Espíritu, la tercera persona de la Trinidad. Gracias, Jesús,
porque dejaste este mundo físicamente, pero no nos abandonaste, sino que ahora estás de una manera ilimitada con cada uno de los creyentes, habitando en nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Y gracias porque tú mismo dijiste que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro paráclito, el que está a nuestro lado, el que trae y nos hace entender lo que es tu voluntad. Y gracias porque en tu palabra está explicado lo que significa ser guiados por el Espíritu Santo. Señor, coloca en nosotros ese anhelo ferviente y creciente de no querer ser controlados por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Que no sea nuestra naturaleza pecaminosa la que le dé forma a nuestros pensamientos, actitudes, sentimientos y decisiones, sino que sea la dirección de tu Santo Espíritu en la medida que construimos ese conocimiento intelectual mediante la fe en el estudio diligente de tu palabra. Haznos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que podamos servirte, podamos glorificarte y podamos predicar este evangelio con arrojo, con decisión, y nos uses como instrumentos para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, por llamarnos a participar de esta empresa tan ambiciosa, de hacer correr tu palabra hasta el último rincón de la tierra. Gracias por el fruto del Espíritu Santo. Transfórmanos, haznos cada día más similares a Cristo Jesús, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y que el caminar con el Espíritu Santo sea una realidad creciente en ti, que vayas descubriendo día a día a través de la palabra de Dios cómo puedes caminar con el Señor y vivir para su honra y su gloria. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.